Hola a todos, mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y os doy la bienvenida al resumen del tema 8 del curso AD, Dirección y Administración de Empresas, competencias básicas para el éxito empresarial. Este tema se llama Introducción a la contabilidad y las finanzas. En primer lugar vamos a definir qué es la contabilidad financiera, que es la ciencia de registro y control de los hechos que tienen significación económica dentro de la empresa. Se realiza de manera normalizada en España a través de las pautas que marca el Plan General Contable, que está redactado de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y de información financiera, de manera que la información contable sea transparente, fiable y comparable y cualquier persona puede invertir o tener relación comercial con cualquier empresa teniendo algo de información fiable transparente y comparable sobre cuál es la situación económica de la empresa. Pero esa situación, esa posición económico-financiera de la empresa no se da con un único informe contable, sino que proviene de la combinación de tres informes. La cuenta de pérdidas y ganancias, que nos indica los beneficios que tiene la empresa, es decir, su posición económica, el balance de situación, que es la posición financiera, la capacidad de atender obligaciones o pagar deudas, y el estado de cambio de tesorería, que es la capacidad de generar efectivo que tiene la empresa. Lo primero que hay que saber cuando hablamos de la contabilidad es que vamos a lidiar con el concepto de contabilidad por partida doble, que hace que cada hecho contable se registre dos veces en diferentes capítulos. Esto va a provocar que haya, digamos, por la propia operativa de la mecánica de la contabilidad por partida doble, va a provocar que lo que nos aparece a ambos lados de la ecuación contable tenga que ser igual, porque proviene precisamente de la contabilidad por partida doble. Esto justifica la ecuación de balance en la cual el activo es igual al pasivo más patrimonio neto. Esto se puede interpretar de dos maneras. Una es la manera punto de vista patrimonial, que dice que el activo son bienes y derechos que dispone la empresa, mientras que el lado derecho de la ecuación, el patrimonio neto y el pasivo, son obligaciones y deudas que tiene. Esta es digamos, la manera clásica de entender el balance, pero también se puede ver desde un punto de vista financiero, que es que el activo son las inversiones en las que está retenido el dinero de la empresa. Es digamos, dónde tenemos puesto el dinero de la empresa. Mientras que el lado derecho de la ecuación lo que nos indica es de dónde provino, cuál es el origen de la financiación que ha dado lugar a esas inversiones. Bueno, en cualquiera de los dos casos, tanto si lo vemos de una manera como de otra, lo importante es que la ecuación de la contabilidad se debe cumplir. El activo siempre tiene que ser igual al patrimonio neto y el pasivo. El balance de situación es un documento que refleja la situación contable de la empresa en un momento determinado, representando una visión estática de cuál es la situación económica de la empresa. Me va a marcar, al igual que la ecuación de balance, que a la izquierda voy a tener siempre el activo, que son el conjunto de bienes y derechos que posee la empresa, y se divide en activo corriente si son activos que se pueden convertir en efectivo en el plazo inferior a un año, o no corriente si el plazo para transformar tiene que ser mayor a un año. En realidad, el activo corriente lo que representa es el ciclo corto de la empresa, las cosas que van variando en la empresa en general en un tiempo menor de un año que se toma, digamos, como convenio. En el lado derecho de la ecuación voy a tener el pasivo y el patrimonio neto. El pasivo es las obligaciones que la empresa tiene contraídas frente a terceros. Es pasivo corriente cuando son obligaciones en un plazo menor de un año, pasivo no corriente si el plazo en el de devolución es mayor de un año. El patrimonio neto es una parte que antiguamente se incluía dentro del pasivo, pero que en el último plan general contable se ha disociado, y este patrimonio neto lo que marca es que es el conjunto de obligaciones que la empresa tiene frente a sus propietarios o accionistas. En última instancia, el cuadro general de balance tiene el aspecto que podéis observar aquí. En la de la izquierda el activo, no corriente arriba, corriente abajo, se ordena de liquidez menor, empezando por la parte de arriba. Lo que tiene menor liquidez es el activo no corriente y mayor liquidez la caja, que es dinero, digamos, que tiene el 100% de liquidez.
El patrimonio neto y pasivo están en el lado derecho de la ecuación y se ordena de exigibilidad menor a mayor. La menor exigibilidad tiene evidentemente el dinero que han puesto los accionistas y la mayor exigibilidad lo tiene aquel pasivo corriente que vencerá antes. Otro de los estados financieros es la cuenta de pérdidas y ganancias, como os he comentado, que es el estado contable mediante el cual la empresa determina la obtención de beneficios o pérdidas en la empresa, y es la suma de ingresos y gastos en un periodo determinado, y la ecuación que la define es la del beneficio obtenido como ingresos menos gastos. El cuadro general de pérdidas y ganancias es el que se puede observar aquí. Del total de los ingresos se descuenta en primero el coste de mercancías vendidas y el resto, lo que no es coste de mercancías vendidas, sería el margen bruto. A partir de ahí se restarían los gastos operacionales y lo que me quedaría sería el EBITDA. Lo siguiente se restaría la amortización y me quedaría el beneficio antes de impuestos. Luego se restarían los intereses, me quedaría beneficio antes de impuestos, restando los impuestos de sociedades, me quedaría el beneficio neto y se puede destinar a dividendos o a reservas. Para entender el concepto de finanzas y cómo se vinculan con la contabilidad, hay que entender el concepto de amortización, que es la pérdida de valor de un activo durante su vida útil. Representa un coste para la empresa, pero es un coste especial, puesto que es el único que nos va a suponer un flujo de caja real. Vamos a llamar flujos de caja o cash flows como el conjunto de recursos que genera la empresa. Para la evaluación de inversiones podríamos pensar que se podría utilizar el beneficio, pero ese concepto no es correcto porque el beneficio incluye las amortizaciones, que es un convenio contable. Para que de verdad podamos hacer la evaluación de inversiones bien, tendremos que utilizar el concepto de cash flow. ¿Y qué es la evaluación de inversiones? Pues es, apoyándose en el concepto de inversión, que consiste en la aplicación de recursos para incrementar los activos de la empresa. Necesitaremos saber si la inversión es buena o mala y para ello tendremos que hacer la evaluación de las inversiones que nos sirva para decidir entre diferentes alternativas de inversión y por otro lado para prever la rentabilidad de la inversión. Las herramientas que disponemos para ello son, en primer lugar, el periodo de retorno, que es el tiempo necesario para que el cash flow generado por la inversión se iguale con la cantidad invertida. Esta es una herramienta muy sencilla de aplicar, pero que tiene una serie de desventajas. Una herramienta un poco mejor, bastante mejor de hecho, es el valor actualizado neto, que lo que hace es descontar los flujos de caja futuros a una cierta tasa de descuento, comparándolas con el flujo de caja actual, que sería la inversión que tiene que realizar la empresa. Si los flujos de caja futuros descontados sumados son mayores que la inversión actual, pues quiere decir que la inversión es buena. Si no lo son, si el BAN sale negativo, pues quiere decir que la inversión no es buena para la empresa. El problema que tiene el BAN es que solo funciona si definimos una tasa de descuento. La tasa de descuento hay que definirla para poder calcular el BAN. Y esto, por supuesto, pues introduce subjetividad en el cálculo de la rentabilidad de la inversión con esta herramienta. Una herramienta que no introduce nada de subjetividad es la tasa interna de rentabilidad o TIR, que es esa tasa de descuento que provoca que el BAN sea igual a cero. Es una medida relativa de la rentabilidad, por lo cual es muy interesante para compararlo con otras inversiones disponibles para la empresa. Bueno, aquí se termina el resumen del tema 8. Espero que os haya ayudado a entender todos estos conceptos que estamos tratando en este tema. Un saludo.